que nuestros corazones hoy sean inundados por su palabra. Diario de un discípulo, vamos en el día número 63, que lleva por tema los extraños. Así simplemente, los extraños. Y le vamos a dar lectura ahora a unos versículos salteados. No vamos a leer algo de corrido, allí mismo de Juan capítulo 10. Yo le voy a ir diciendo, vamos a comenzar con el versículo número 1, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos al 5, que dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vamos al 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vamos al 12 y 13, que dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, los extraños. Los últimos mensajes que le he compartido sobre esta alegoría parecieran un juego de lotería. El redil, las ovejas, la puerta, el buen pastor, los extraños, y alguien podría gritar allí: lotería. Pero no es así. Si nos fijamos, querido hermano, es todo lo que contiene, en términos generales, el trabajo físico de ser pastor. Todos estos elementos. Y por lo tanto también son los elementos espirituales que tienen esta alegoría. Al Señor no se le olvidó ningún elemento a decir. No dijo: chin, se me olvidó decirle a esa generación, faltó mencionarle esto, híjole, se me pasó mencionar aquello. Entonces, todo lo que el Señor ha dicho es porque es lo único que contiene. No hay más, no hay menos. Y yo quisiera ligarlo de esta manera. Nosotros todos los que hemos aquí hemos recibido advertencias de ciertos peligros que hay en la vida. Por ejemplo, los padres, los que somos padres, advertimos a los hijos cuando son pequeños que no anden jugando con cuchillos o con tijeras. Puedes decir, puedes cortar. Les advertimos que no hablen con extraños, ¿verdad? Les decimos: si no lo conoces, no hables con él. También ya cuando somos adultos, el gobierno nos advierte de ciertas cosas. A los conductores nos dice: el uso de celular mientras manejas puede ser que ocasiones accidentes e incluso la muerte. Las autoridades llegan a veces a mostrar ciertas noticias y advierten a la población de los peligros que hay al transitar por ciertas calles, focos rojos, y sobre todo a ciertas horas. Nos advierten de ciertos peligros. Todas esas advertencias que nos dan tus padres, tus hermanos, tu familia, en la iglesia, el gobierno, son dichas, son pronunciadas, en algunos casos por el amor que sientes por la persona, y en otros por cierto nivel de preocupación, porque nos impulsan a decirlas reiteradamente. Ya te dije esto, nuevamente te recuerdo esto. Cristo a ti y a mí nos ama tanto, hermano, que nos advierte de los peligros que hay cuando no escuchamos sus palabras. Cuando no escuchamos las palabras de Cristo, hay peligros. Por lo tanto, el Señor nos advierte. Cuando tú y yo desconocemos las Escrituras, hay un peligro bien marcado: seguir a los extraños. Por eso es bien importante, hermano, que te metas de lleno en este precioso libro. ¿Qué tanta importancia le da la palabra de Dios a no seguir a los extraños? Demasiada, mucha. Gran parte del Nuevo Testamento habla sobre este tipo de peligros. No solo el Señor lo advierte, como está haciendo aquí. Tú que has escuchado la palabra del Señor, el apóstol Pedro advierte sobre esto mismo. El apóstol Pablo advierte reiteradamente sobre lo mismo. El apóstol Santiago advierte de lo mismo. El apóstol Judas advierte de lo mismo. Las advertencias, los peligros que hay de seguir la voz de los extraños. Yo quisiera preguntarte algo para que tú lo pienses internamente. ¿Tú consideras tener enemigos? ¿En tu vida consideras tener algún tipo de enemigo? Si dijiste que no, te tengo noticias. Claro que tienes enemigos. ¿Cómo se llaman tus enemigos? Tus enemigos se llaman el ladrón, el salteador, el asalariado y el lobo. Son enemigos de las ovejas, es decir, tuyo y mío. Así que dices: tengo enemigos. Sí, los tienes. Y son bastante pesados.
El título de pastores que está dando el Señor aquí en Israel, en este tiempo, se refería a los reyes, se refería a los sacerdotes, se refería a los líderes y funcionarios políticos, y cada uno de ellos tenía una labor en específica que debían de cumplir, no como se les daba la gana, sino conforme Dios lo había dicho desde el principio. Entonces el adjetivo que da el Señor de los extraños es que esos reyes, esos sacerdotes, esos líderes y esos funcionarios se estaban comportando de la manera totalmente opuesta. Esos reyes, esos sacerdotes, esos líderes y esos funcionarios estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Así que yo te quiero decir primeramente esto: si tú y yo tenemos una vida contraria a la palabra de Dios, somos extraños, porque no estamos obedeciendo lo que Dios dijo que teníamos que obedecer, y no estamos haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Yo quiero que notemos la primera gran diferencia general entre el buen pastor y los extraños. Y lo puedes identificar en el nombre. El buen pastor es solo uno. Dice: yo soy el buen pastor. Está hablando en singular. Mira de ahí de Juan capítulo 10, mira el versículo número 11, que dice así: yo soy el buen pastor. Mira el número 14, el versículo 14, nuevamente dice: yo soy el buen pastor. Está hablando de uno solo. No está diciendo yo soy uno de los tantos buenos pastores que hay. ¿Y cuál es el contraste entonces? Los extraños son muchos, plural. Mira el versículo número 5. Comienza diciendo: mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen. Y cierra diciendo: la voz de ¿quiénes? Los extraños, singular. Mira el versículo mira el versículo número 8. Dice: todos los que fueron antes de mí, fíjate cómo habla en plural, son ladrones y salteadores. Entonces esa es la primera gran diferencia. Buen pastor hay solo uno y extraños hay muchos. Y esto a nosotros nos deja una gran lección. El que sean varios enemigos, hermano, dentro de las ovejas, debe de incrementar nuestro estado de alerta. Porque si tú dijeras: no, nada más es una persona a la que le caigo mal, pues tan mal no lo he de estar haciendo. Pero aquí dice el Señor que son muchos enemigos los que tenemos. Iglesia, nuestro nivel de alerta tiene que aumentar. No podemos estar siempre con la mirada hacia abajo, no podemos estar siempre pensando en mis problemas, no puedo estar con la misma actitud de desánimo siempre. ¿Sabes por qué? Porque son muchos nuestros enemigos. Si tú consideras importante tu vida como oveja, si tú consideras importante tu vida dentro del redil de Dios, eso hace que estemos bien alertas todo el tiempo. Y dices: ya estuvo bueno, ¿no? La palabra dice: levántate tú que duermes, ya dormiste un rato, es momento de estar alerta. Él decía: velad y orad. ¿Qué es eso? Estar alerta, porque son muchos los enemigos. No podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Al contrario, al saber que son muchos los que buscan dañarte, hermano, debemos más apegarnos al evangelio de Jesucristo. Al darnos cuenta que son demasiadas las cosas, demasiadas las situaciones que quieren verte derrotado, que quieren verte humillado, triste, avergonzado, más tiene que aumentar tu alerta. Y dice aquí el Señor muy importante: muchos son los que se han levantado en mi nombre. No es uno. Dice: son muchos los que han venido antes del Señor y después del Señor, diciendo que ellos son el Mesías prometido. ¿Y qué era lo que prometían? Libertar a la gente de esclavitud en tiempos del dominio romano. La palabra del Señor dice: cuidado cuando escuches decir paz y ¿qué? Seguridad. Porque son muchas las promesas. Escucha a los políticos, sobre todo este último año que vendrá en campaña. ¿Qué van a decir? Promesas, 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 que ellos van a cambiar la situación, que con ellos sí, que les regales tu confianza, que no sé qué, que no son como los demás. Así que el Señor dice: todos los que vinieron antes de mí son extraños. Todos. Mira lo que sucedía, un caso bien específico, Hechos capítulo 5, 36.
Hechos capítulo 5, verso 36, que dice de la siguiente manera: porque antes de estos días se levantó uno que se llamaba Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, quienes creyeron. Pero él fue como muerto, y todos los que obedecían fueron como dispersados y reducidos a la nada. Y en el 37 viene otro caso. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron como dispersados. Un ejemplo de que sucedía: antes de mí vinieron muchos, y después del Señor vendrán muchos. ¿Tú recuerdas que en el año 2021 en Israel se levantó el que decía ser el Mesías? Ben David se llamaba, que fue el último que el mundo pensó que era el Mesías. Y decía eso, a los 3 días amaneció muerto. Y yo quiero que notes y recuerdes que esto de los extraños que se van a manifestar en contra es una de las últimas señales de los tiempos finales. Ven conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo 24 en su verso 4. Mira la advertencia que el Señor está haciendo a las ovejas. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y tristemente, ¿qué sucederá? A muchos engañará. Esto es que a muchos engañará, ¿sabes por qué? Porque no se tomaron el tiempo, porque no se tomaron el interés de conocer las Escrituras, y por lo tanto serán presa muy fácil. Entonces el Señor dice: vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos extraños, vendrán muchos enemigos en mi nombre, y a las ovejas engañarán. Ese es el fin de los extraños: engañar a las ovejas con sus palabras. Serán y son de una fácil labia. Engañarán con sus promesas y también con sus actos, porque en algunas cosas que hagan tendrán resultado, tendrán éxito. Pero aquí lo importante es tú y yo, hermano. ¿Cuál es la reacción de la oveja ante los extraños? Ante las promesas de los extraños, ante la voz de los extraños. ¿Cuál es esa reacción que tú y yo tenemos? Regresa a Juan, al capítulo 10, al versículo número 5. Mira la reacción tuya y mía. Mas al extraño no seguirán, y aquí está la reacción. ¿Cuál es? Huirán de él. La reacción de la oveja es huir de él. No quiere decir que te vas a poner de rodillas a orar y a ayunar y a reprender al extraño. Está profetizado que muchos vendrán. Más bien preocúpate de huir siempre que cuando la voz del extraño se haga presente. Huir, ¿sabes lo que es huir? ¿Tú has huido alguna vez? O sea, no es, bueno, me hago tantito para acá. Si me hago para acá y él viene, me hago para allá. Y si va para allá, me hago para acá. Es huir. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Huye de las pasiones juveniles. No decía, pues entretente, pues allí más o menos juguetea. Es lo mismo, la voz de los extraños hay que huir. Esa es la reacción importante, no hay que seguirle. ¿Y cuál es la voz del extraño? Todo lo que diga será totalmente ajeno a la palabra de Dios. Todo lo que diga. Pero ¿cómo vas a saber cuál es la voz del extraño si no te tomas un tiempo al día para saber cuál es la voz de Dios? Y que tú digas, ese no es Dios. Físicamente, ¿alguna vez has visto cómo la ovejita no se deja agarrar cuando alguien extraño se acerca? Se va. Y ahí va tras él, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Por más que le hable el extraño, por más que le ofrezca comida, la ovejita no le sigue. No le sigue. Y puedes hacer tu mejor intento y no te seguirá. Esa es la misma reacción que tú y yo como oveja tenemos que tener cada que el extraño se haga presente, que serán muchas veces. Mira lo que dice la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3.
versículo 1, 3:1 de segunda de Tesalonicenses. ¿Estás ahí? Dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por vosotros, por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y dice aquí: y también oremos para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque dice aquí que no de todos es la fe. Esos son los extraños, los perversos y los malos. Continuamos leyendo, dice: pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Y tenemos confianza con respecto a nosotros en el Señor, en que hacéis y haréis todo lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y fíjate en el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que huyan de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Esos son los extraños, los que andan contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Y dice aquí: huyan de ellos. Eso es bien importante, hermano. Así que, ¿cuáles son los extraños que está diciendo el Señor? Tienen nombre. Primer extraño que dice el Señor: ladrones y salteadores. Esos son los primeros enemigos de las ovejas, los que son ladrones y los que son salteadores. Regresa a Juan, y perdón que desempolve tu Biblia aquí. Juan capítulo 10, versículo número 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ve al 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ve al 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Advertencias contra el primer extraño: los ladrones y los salteadores. El ladrón y el salteador busca apoderarse de las ovejas entrando por otro lugar que no es la puerta. El buen pastor entra por la puerta. Los que son ladrones y salteadores entran por todos lados menos por la puerta. ¿Y cómo lo hacen? De forma secreta. Esa es la manera en que ellos ingresan. ¿Qué significa que no entran por la puerta, sino por otro lado y de forma secreta? Que no dan una enseñanza bíblica, que no orientan su predicación a Cristo como el único acceso al Padre. Tú pudieras hacer un ejercicio todos los días de decir: voy a analizar ciertos mensajes, y te darás cuenta que los mensajes que tienen un montón de reproducciones tienen un montón de deficiencias bíblicas. Ladrones y salteadores. Los ladrones jamás dirán: la puerta es Cristo. Nunca. Porque ellos no entran por la puerta. Señor Jesús acusaba a los fariseos: ustedes no ingresan por la puerta y tampoco dejan que los de atrás ingresen por la puerta. Los ladrones y salteadores no ingresan por la puerta y por lo tanto no enseñan a que la única puerta es Cristo. Amén. Yo no sé si tú alguna vez has sido víctima de alguna especie de robo, como sea, a mano armada, a transeúnte, transporte público. Pero su modo de operar está caracterizado por ser inesperado. No lo esperas, por más que se suba pues alguien de traje en la combi, pues de repente ves que ya saca la fusca, ¿no? O en el metro, ¿no? No esperas que la señora de atrás con bolsa de mandado, pues de repente sea carterista y te saque. Es inesperado el ataque de los ladrones. El ladrón, hermano, como su nombre lo dice, siempre le está robando la gloria a Dios. Siempre. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Traslada la gloria que es a Dios, la traslada al hombre. Y es cuando los empieza a engañar a todos. Y es cuando empieza a decir: tú no te preocupes, Dios te puede perdonar de todo lo que hagas, siempre. Tú no te preocupes, tú ve y experimenta el mundo. Total, Dios conoce tu corazón. Lo importante es el corazón. Y empieza a decirle al hombre: Dios tiene grandes planes para ti, diciendo que tus sueños se cumplirán y que Él hará en ti ese gran hombre.
¿Y la gloria para Dios en dónde está? Estos ladrones tergiversan los versículos, hermano, de forma en que el ser humano se va a sentirme mal en la presencia de Dios. Y nunca los hacen desafiar a su estilo de vida. ¿Qué pasaba con Juan el Bautista? ¿Mimaba a la gente? No. ¿Alguna vez predicó mimando a la gente? Les decía, ya, chiquito, ven, aquí quédate. Les decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó que de la ira venidera se huye? Hay que arrepentirse. Ese no es un mensaje de un ladrón. El mensaje del ladrón es decir, todas las veces, Juan 3:16. Y jamás te desafía, siempre te mima. Siempre hay que limpiarle la babita al muchacho. Tiene 40 años y hay que seguirle hablando del amor de Dios. ¿Cuándo va a hacer algo por Dios? ¿Cuándo va a desafiar su vida? ¿Cuándo va a haber un crecimiento, una madurez, una transformación? No, los ladrones se dedican únicamente a decir mensajes tergiversados. Mira lo que decía el apóstol San Judas en su verso número 4. Recuerda que solamente tiene unos cuantos versículos. Dice así: porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Diga conmigo, ladrones. Entraron por otra parte, menos por la puerta. Entraron encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son los ladrones? Hombres impíos. Y fíjate cómo es su mensaje y su predicación, que convierten el libertinaje ¿en qué? En gracia de Dios. ¿Has escuchado temas que hablan de la hipergracia? Que Dios te perdona todo siempre y cuando tú quieres. Son ladrones. Y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son ladrones. Esos son nuestros enemigos de las ovejas. Tenemos que estar bien atentos, hermano. Que estamos enseñando, que estamos escuchando, que estamos diciendo, que estamos nosotros, según lo que yo crea de las Escrituras. No es lo que yo crea, es lo que el Espíritu Santo me diga. Los ladrones, hermano, no hacen las cosas legítimamente. Por más que hoy día derechos humanos le dé más respaldo al ladrón que al que fue robado, el ladrón no hace las cosas legítimamente. Y si tú revisas la palabra, todo en la Biblia es legal. Todo lo que ocurre dentro de la palabra de Dios es legal. Y yo te pongo un par de ejemplos actuales. Hay motivadores en este tiempo que usan el nombre de Dios. Y ya piensa la gente que son pastores, que son llamados, que son líderes. No quisiera dar nombres en específico de ciertos en la actualidad, hermano, porque tú tienes que relacionarlos. La gente los considera autoridad bíblica nada más porque se les ocurre poner en un tweet el nombre de Dios, o sea, la palabra Dios. Pero en ningún momento son personas con un llamado pastoral. En ningún momento son personas con un llamado de liderazgo. Simplemente ven que publicando la palabra Dios, la gente se empieza a venir y no se detienen a reflexionar y a meditar si lo que está diciendo es conforme a las Escrituras. Y si su vida tiene autoridad para decir lo que acaba de decir. Yo te aseguro una cosa, hermano, tiene más impacto cuando tú y yo decimos Dios dice en su palabra, que cuando decimos no, como dijo tal, como dijo aquel. Cuando tú dices Dios dice en su palabra, en tal libro, en tal capítulo, mira, tiene impacto. Pero a veces no, como dice el padrecito tal, o como dice tal artista, o sea, no tiene llamado de Dios. Es un motivador, es un conferencista, es alguien que le está pegando, porque la gente lo está poniendo de moda, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Muchos son los que lo siguen, pero son voz extraños. La gente los adula. Otro, nosotros escuchamos música con letra cristiana, quiero creer, ¿verdad? Sí. Creo que no todos. A veces a esos cantantes, ¿sabes cómo les llaman? Pastores. Y en ningún momento tienen llamado de pastor.
Dios les dio la habilidad a lo mejor de tocar un instrumento. Dios les dio la habilidad a lo mejor de cantar. Y por eso la gente los llama pastores. O ellos mismos se autodenominan pastores. Y eso no es cierto. Son extraños. No están haciendo las cosas legalmente. Lo hacen ilegítimamente. Son extraños. Otro. Los que dividen las iglesias. ¿Pueden ser llamados pastores? Líderes que están haciendo las cosas bien. Se roban a la mitad, a 3/4 y ya pusieron la suya. Y ya la gente, no, es que el pastor tal, es que el pastor tal, es que el pastor tal. Dios no hace las cosas así. Pero son voces de extraños y la gente, mire, va para allá, va para allá. Es que este dice lo que yo quiero escuchar. Es que este está diciendo. Se llevan a las ovejas. Ahora, los salteadores. ¿Qué ocurre con estos? Estos, como dice su nombre, se saltan los mandamientos de Dios. Este sí, este no. Este no, este tampoco. Este sí. ¿Por qué? Porque casualmente confronta ese texto su vida. ¿No? ¿Cómo lo voy a predicar? Muchas de las cosas que tenemos que soportar también los que compartimos la palabra es, caray, esto es directamente para mí. Y no puedo hacerme de la vista gorda de, bueno hermanos, nos atamos y pasamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque prefieren tener entretenidos a 100 personas, a 150, a 200, que el 80% se vaya. Salteadores. Ignoran gran parte de la Biblia. Todo esto, los ladrones y los salteadores lo hacen de forma consciente, querido hermano, quiero que sepas, no es casualidad. Ellos dicen, no, pues como que no podemos enseñar esto. No, como que no podemos dar aquí. Bueno, mira, como que, ¿qué te parece si en lugar del 10 damos el 11? Y lo hacen de forma consciente. ¿Qué más? Al igual que un ladrón físico, ¿sabes qué ocupan? La violencia. ¿Dónde está la violencia que ellos hacen? En lo que pronuncian. Intimidan a la gente. Ladrones y salteadores intimidan a la gente. Las someten con leyes de hombres. Las tratan mal a las ovejas. El ejemplo más reciente lo estudiamos hace poco en el capítulo 9. En su momento, ¿qué le habían hecho al ciego que había sido sanado? Lo corrieron. ¿Tú crees que ese es un comportamiento de alguien conforme al corazón de Dios? Lo corrieron porque él decía, pues yo no sé si es pecador, pero este hombre me sanó. Antes yo no veía y ahora veo. Y el ejemplo así, son sus padres. Dice que no hablaron por miedo a los fariseos. Esos son ladrones y salteadores. Tienen sometido y dominados a la gente. No con la palabra de Dios, con sus mandamientos de hombres. Lucas capítulo 10. Verso 30. Mira cómo actúa un ladrón, cómo actúa un salteador. ¿Ya estás ahí conmigo? Amén. Dice así el Señor: he aquí 2 varones. Bueno, perdón, estoy en el 9. Dice: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de quiénes? Unas buenas personas, ladrones, los cuales le quitaron absolutamente todo. Vamos, ni para el pasaje le dejaron. Y dice que ¿qué más le hicieron? Lo hirieron, se fueron. ¿Y cómo lo dejaron? Medio muerto. Eso hacen los ladrones. Dejan a las ovejas despojadas, heridas y a punto de morir. Mucho cuidado, hermano. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Y qué estás queriendo entender de las Escrituras? Porque puede ser Dios quien no te esté hablando, sino un extraño. Entonces, nada de lo que dicen y hacen los ladrones trae vida a las ovejas. Nada. Los dejan medios muertos. No puedes decir, escuché este mensaje, esta predicación de ese ladrón y mira que a partir de allí Dios tocó mi vida. No, traen pura muerte. Son falsos maestros que desvían al pueblo con sus doctrinas. Santiago capítulo 3. Verso 1. Estamos viendo diferentes hermanos, diferentes tiempos, diferentes lugares.
y todos coinciden con lo mismo. Dice el 3:1 de Santiago: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo, ¿qué dice aquí? Está teniendo una gran advertencia, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Una mayor condenación. Una mayor condenación. Quien se le ocurra enseñar algo como ladrón, como salteador, con voz de extraño, hay una advertencia: recibiremos una mayor condenación. Porque con nuestras palabras que enseñamos podemos matar a muchas ovejas. Señor Jesús lo decía de otra manera. Dice: ay de ustedes de quien sea piedra de tropiezo en alguno de estos pequeñitos. Cuidado, cuidado de qué estamos entendiendo de las Escrituras, qué estamos queriendo aplicar, qué estamos escuchando, qué estamos enseñando. Mucho cuidado. Esos son el primer enemigo, los salteadores y los ladrones. Hay un segundo extraño que el Señor dice, y es el asalariado. Juan capítulo 10, vamos a ver el verso 12 y 13, que dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las va a dispersar. El 13: así que el asalariado huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Segundo extraño, segundo enemigo nuestro. Un asalariado, hermano, en términos humanos, somos tú y yo. ¿Quién es dueño aquí de una empresa? ¿Quién le trabaja a una empresa y cada semana o cada quincena recibe un sueldo? Asalariados. Somos asalariados en un sentido humano, porque es alguien que trabaja contratado y a cambio recibe una paga. Pero es aquí con esto que radica otra importante diferencia con respecto al buen pastor. Hermano, el pastoreado no es un negocio. Pastoreado no es un negocio, por más que muchos quieran ir a aplicar esa vía. No es como si dijeras: tengo ganas de poner una tienda de abarrotes, ya tengo 60,000 pesos y con eso puedo empezar tranquilamente. El pastoreado no es eso. Mucha gente que dice: pues abrimos una iglesia, ponemos una iglesia. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque muchos piensan que involucrándose en una iglesia, su vida económica aumentará de clase. Pasarás de pobre a medio pobre. Muchos piensan eso. No. ¿Y si ponemos una iglesia? ¿Y si lo intentamos? Una iglesia no es una empresa, hermano. No dice aquí afuera: embajadores de Cristo a las naciones SADCB. No lo es. Ni esta ni ninguna de allá afuera debe de ser una empresa que ponemos ahora una sucursal aquí, abrimos una allá para facturar, y ahora recogemos lo de aquí y luego nos pasamos allá. Hasta contratan camioneta de valores como si fuera taquilla del metro. Ojo aquí, porque también esto es importante. Tú dices: no, pues yo la verdad, ni aunque quiera poner una iglesia, pues podría, ¿no? Pero ¿dónde está la voz del extraño aquí? Muchos quieren estar en el ministerio porque piensan que hay dinero y privilegios. Muchos quieren estar sirviendo a Dios porque no, pues ahora sí mi vida va a cambiar. Ahora sí me van a pagar. No, hermano, lo que hagas dentro de la iglesia y para Dios es voluntario y es por amor. Nunca dices: ¿cuántos ceros le van a poner? He estado aquí tanto tiempo, vengo tal fecha, hago esto. ¿Qué huele? ¿Dónde paso a recoger mi cheque? ¿Asalariados? No. Déjame decirte de viva voz, hermano, esto es mío, que es todo lo contrario. Dentro del ministerio no hay ni dinero ni privilegios. La mayoría de las veces das más de lo que recibes. Por eso el Señor dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No vengan a buscar bienes.
No vengan, cuando le fueron a cobrar los impuestos, lo sacó de un pez. No creas que traía el dinero, o sea, así, ahora te transfiero. No quieras estar dentro del ministerio porque pienses tú que en tesorería hay miles de pesos cada culto. Nada que ver. En la actualidad, los asalariados, ¿saben cómo se manejan? Por medios digitales quieren monetizar. Dicen, a ver, ¿qué predicamos? No, pues que Dios es amor. Papas, lo editas media hora, lo más fuerte, lo subes. Y ahí ves, reproducción. ¡Ay, caray! 13,000 visitas y ya YouTube ya te está dando. No, ¿sabes qué? El video de cuando hablaste acerca de la santificación, ni 1500 nos vieron. No, bájalo. Ahora habla acerca de la gracia de Dios. Y ahora del perdón de Dios. Y ahora de esto, y empiezan a monetizar. Porque ese tipo de videos sí tienen un montón de reproducciones, hermano. Aquellos que dicen, le invertimos en un buen equipo de video, en buenas cámaras, en alguien. Muchas veces, los que trabajan en el área digital de las iglesias no son creyentes. Hay una iglesia bien grande en los Estados Unidos de un hermano, le dije que no iba a dar nombres, pero bueno, Dante Gebel, no sé si alguien me conoce. Su iglesia se llama River Church, está en California. Y él ha dicho con un descaro que los que trabajan allí son sus trabajadores, que la mayoría no son cristianos. ¿Por qué? Porque hacen un buen trabajo. Y entonces, ¿tú crees que ellos van a valorar la obra? ¿Tú crees que a ellos les va a doler algo? Mientras a mí me pagues, muchas gracias. Nos vemos la siguiente quincena. Hace poco fui a solicitar empleo a Maranata, que es la librería cristiana. Mano, hay área para fumadores. Y perdona a los de Maranata. Y los que te están entrevistando dicen, no, sí, yo también trabajo en la alabanza, yo también toco la batería. No te desprenden absolutamente nada, asalariados, porque nada más están por percibir contenido live para que la gente nos vea. Mano, si quieres servir a Dios por los motivos correctos, dice la palabra, buena obra deseas. Quien anhela obispado, buena cosa desea, pero por los motivos adecuados. Anhela servir, que sea por los motivos adecuados. Lo digo en claro, y viene de mí, no del pastor. Aquí no hay dinero, hermano. Aquí no hay dinero para que digas, bien, ya vine 3 días, ¿cuánto me corresponde? Si verdaderamente Dios te ha llamado, el pastor, los líderes, todos aquellos se distinguen por cualidades como un interés sincero por la oveja. Dices, ¿cuál es una de las cualidades para darme cuenta si estoy apto para el llamado, si el llamado es para mí? Que te duelen las ovejas. No me duele, no me importan. El que sigue. Otro, compasión por el rebaño. Y no hablo por el rebaño sagrado de las chivas, que hay que tenerle un montón de compasión, pobrecitos. Pero no hablo de ese rebaño. Porque déjame decirte algo, hermano, el pastoreado, el obispado, el liderazgo no es sencillo. Había cosas que no entendía, y estos últimos poquito más de un año de mi vida jamás había llorado tanto, porque no es sencillo. Fíjate que cuando Elías le dijo a Eliseo, me han servido casi 17 años, ¿qué quieres? Y Eliseo le dijo, una doble porción de tu espíritu, es decir, continuar la obra. No creas que le dijo, quiero ser más famoso que tú, quiero que Dios me use para seguir expandiendo el reino. Y le dijo, cosa difícil has pedido. No le dijo, claro, te voy a enseñar los secretos de cómo sangrar a la gente de arriba abajo. Cosa difícil has pedido. Estar al frente no es fácil, hermano. Claro que hay una recompensa legítima por servir al Señor. Dice la palabra, el obrero es digno de su salario. El problema es cuando se abusa de eso. ¿Y qué crees? Encima no se cumple con la labor. Dice, nada más yo quiero recibir y no dar.
lo hace solamente por recibir una ganancia. Usan el nombre de Dios para sus intereses. Este hombre que les digo, Dante Gebel, argentino, iglesia inmensa, se le ocurrió decir hace poco que no sabía si Judas era salvo. O sea, cabe la posibilidad de que el suicidio Dios lo perdone. Quiero creer que... Y vea, un montón de gente, millones de visitas tiene sus videos. Él le pone de títulos nombres de películas de Hollywood. Y ahí vamos a darle clic. Pero quien vea Juan capítulo 10, verso, ¿verdad? Ezequiel capítulo 34. ¿Me regalan la hora, por favor? Para las 9. ¿Puedo tomar 10 minutos? Por favor. Ezequiel capítulo 34, verso 1. Dice así: vino palabra. Fíjate cómo está diciendo el profeta Ezequiel. No está diciendo como dijo tal. Está diciendo: vino palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. No estoy diciendo yo. Ay de los pastores, de los líderes que se apacientan a sí mismos. ¿No se apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no hacen su labor. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas. ¿Cómo? ¿Y cómo qué más? Dureza y violencia. Dame. Y no me importa tu vida. Muchas de las personas en estas mega iglesias dan su ofrenda. ¿Tú crees que el pastor conoce el nombre de quien da? Si son miles, si son cientos. Y cuando está pasando gravedad, cuando están pasando, ¿tú crees que esos pastores de las mega iglesias ni siquiera se dan el tiempo, mandan a alguien más? Hay de esos pastores que tienen en su idea que estar dentro del servicio es: me voy a engordar la cartera. Hay un pensamiento muy triste de la gente con respecto a la iglesia, y gran parte es por el accionar de estos asalariados. Inmediatamente dices: soy pastor, estoy en la iglesia, piensan que eres rico. Y este tipo de comportamientos de esos líderes no ayuda en nada. A mí así literalmente me lo dijeron hace algunos años. Me dijeron: sí, llévate a mi hija, porque sé que tienes papá pastor y no le va a faltar nunca nada. ¿Piensa la gente eso? Están completamente equivocados. El asalariado se va a distinguir por una total falta de compromiso. No tiene un corazón pastoral, porque dijo el Señor Jesús: van a huir cuando los problemas se presenten, y dejarán a las ovejas, porque dice: no son suyas, están nada más por el billete. Y tercer y último extraño enemigo, el lobo. Versículo 12 de Juan 10. Dice la última parte: y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Naturalmente, para las ovejas, el lobo es la especie que los amenaza diariamente. No creas que hay lobos diciéndote: vamos a dejar descansar 15 días. Todos los días es una amenaza el lobo, porque para el lobo la oveja es su platillo favorito, está dentro de su cadena alimenticia y busca devorar a las que más puede. No se va a conformar con una. No llega un lobo nada más, llegan un montón y las atacan por diferentes frentes, y con una no se conforman, quieren cazar las que más pueden. Espiritualmente, el lobo es aquel que arrebata las ovejas y mira, las dispersa, dice. ¿Y cómo es una oveja dispersa? Vulnerable. El lobo dejará a la oveja vulnerable y después va a ser despedazada hasta morir. Y de repente la oveja, chao,
ya no es más creyente. Murió. Líderes que tienen la maldad disfrazada de servicio. Por dentro son lobos, por fuera, ovejas. Mira lo que Dios dice por medio de 3 profetas, y ahí sí necesitaría que leerlo en la pantalla, por favor, para hacerlo más rápido. 3 profetas de 3 tiempos diferentes. Jeremías 23, 1 y 2, por favor. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. Salta a Ezequiel 22, 27, por favor. Dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Esto es lo importante de los lobos: destruyen las almas para obtener ganancias, ¿cómo dice? Injustas. Último, Sofonías 3:3. Dice: sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, y sus jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para mañana. Ellos se aplican de no sangres para mañana lo que puede sangrar el día de hoy. Estos son la clase de enemigos constantes que tiene la oveja a nivel mundial. En el mundo espiritual, querido hermano, significa, y el Señor lo advierte también, en la actualidad está bien presente. El Señor lo advierte, y el apóstol Pablo también lo advierte de una manera directa. Mateo 10, 16. Perdón, se me vino el tiempo. Mateo capítulo 10, verso 16, dice el Señor: he aquí, te está advirtiendo a ti y a mí. Yo los envío, ¿qué dice? Como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Tú quieres decir: ay, Señor, reprendo al lobo, reprendo al extraño, reprendo al asalariado. No, yo te estoy enviando en medio de todo eso. Tu labor es huir. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, Hechos 20, 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán unos compañeros que dice, ¿cómo se llamarán? Lobos. En medio de ustedes hará lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Por favor, perdóname. No tienen compasión. No se detienen un segundo a pensar en el daño que están causando. Los lobos de los fariseos, los lobos son los fariseos en esta historia, porque devoraron al Señor Jesús físicamente. Lo querían ver muerto, lo querían que se callara, se burlaban de él. Lobos porque no soportaban la verdad. Los lobos no soportan la verdad. Cuando tú les hablas acerca de la palabra de Dios, no, pero esto, no, pero aquí, no, pero allá, no, pero allí, siempre te están hablando de que tu sanidad es importante, siempre te están hablando de que crezcas económicamente es importante, y lo más importante, siempre te están diciendo, no, tú convives sin problemas. No, querido hermano, en la fe hay problemas todos los días. Si no, ¿cuál va a ser tu sustento? Vas a decir: ya tengo la vida de caramelo que tanto soñaba. Esa vida te aguarda allá arriba, no aquí. Lobos rapaces, si van pasando, mis hermanos, fíjate, hermano, todos los enemigos de las ovejas dan una imagen errónea de Cristo. Todos los enemigos de las ovejas dan una imagen errónea de Cristo. Siempre será una realidad disminuida. No es lo que realmente representa el Señor. En términos espirituales, ojo aquí, hermano, todos los extraños predican basura. Nunca predicarán la palabra pura del Señor. Siempre hacen una remolacha, ¿va? De aquí agarramos esto, de acá agarramos esto, y total, que no hay un alimento para la oveja. Y esto es importante, hermano. Muchos líderes
aquí ya entre comillas, por el mundo y en la historia han avergonzado el pastoreado. Muchos. El famoso, ¿y eso qué es pastor? A veces nosotros no ayudamos por cómo nos estamos comportando. Y alguien podría decir, oye, pero pues esto es muy duro. Sí, hermano, pero si a Cristo le hubiese dado igual a quién escuchamos, tú y yo, y a quién seguimos, no hubiera luchado con todas sus fuerzas por establecer su doctrina en la tierra. Pero no le dio igual, le preocupó qué ibas a escuchar, le preocupó qué ibas a seguir. Por eso es que está así. Dice la palabra que los veía como ovejas sin pastor. ¿Cómo te está viendo el Señor a ti? Así que tú y yo tenemos una responsabilidad, aparte de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué responsabilidad tenemos, hermano? Cuando tú te encuentres, cuando tú sepas, por más que no lo conozcas físicamente, ¿verdad? Cuando alguien venga y te hable, ay hermano, fíjate que yo vi, te recomiendo esta predicación, que no sé qué, que no sé cuándo, tenemos la obligación de decir, aquellos que hablan y enseñan eso, no son de la familia del reino. Oye, ay sí, está bien padre, no lo veo. Yo te dije el mensaje pasado que tu vida es muy importante para Dios, y sí lo es, eres muy valioso para Dios, y Él te cuidará, pero tú también cuida de no estar siguiendo y escuchando a los extraños. Cuídalo, porque a veces, fíjate hermano, a veces no venimos a la iglesia, decimos, no, yo escucho, se puso muy de moda a raíz de la pandemia, yo escucho predicaciones en mi casa. ¿Qué estás escuchando? Porque no analizas que lo que Dios enseña por medio de aquel que está predicando es para la iglesia que le está escuchando, para el tiempo que le está escuchando, porque Dios tiene una palabra para ti donde tú has decidido congregarte. Y a veces decimos, no, yo prefiero poner el YouTube, yo prefiero sentarme en mi sala y ya, y así calmamos nuestra alma y decir, no, ya escuché la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás siguiendo? Ten cuidado de eso. Vamos a ponernos de pie.